Bueno, vamos a seguir recogiendo más reacciones tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori. Nos vamos a enlazar vía telefónica con Máximo San Román. Él fue primer vicepresidente del gobierno de Alberto Fujimori. Señor Máximo San Román, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por llamarme. Bueno, queríamos conocer sus primeras impresiones tras haberse confirmado ya finalmente el deceso de Alberto Fujimori. Yo quiero expresar mis sentidas condolencias a Keiko y a todos sus hermanos y familiares. Es una gran pérdida para el país. Una persona que participó en la recuperación de nuestro país de una situación sumamente delicada. El gran error que tuvo fue asociarse con Vladimiro Montesinos. Pero por el resto, yo he mantenido siempre una estrecha relación con Alberto y me da muchísima pena que se nos haya adelantado. Bueno, ¿cuál había sido su relación en los últimos tiempos con el expresidente? Hemos tenido una comunicación no muy cercana, pero algo epistolar. Me ha hecho llegar su libro de sus memorias, debidamente dedicado con un autógrafo, y hemos tenido comunicación relativamente cercana. Y para recordar detalles del modelo económico que dejó al Perú y que le hizo ganar a adherentes, pero también opositores. Bueno, ahí sí hemos participado un equipazo, y eso es lo que falta a estos gobiernos. Un equipo porque convocamos a las personas más conocedoras del campo económico. Y efectivamente recibimos un país en quiebra, un país inelegible, un país inviable, con una deuda impaga, impresionante. Nadie pensaba que se podía pagar la deuda externa. Sin embargo, con un cambio de dirección, convocando a los más grandes expertos de América Latina. Es verdad que Carlos Boloña cumplió una función muy importante. Imagínense que invitamos al señor que fue ministro de Economía de Chile, quien nos asesoró, y también convocamos a personas importantes que les llamaban del grupo de los Chicago Boys. Con ellos hicimos la verdadera reforma económica en los primeros 18 meses, y también firmamos los contratos ley, que solamente era una forma, era la única forma de atraer inversiones, porque ningún país, ningún inversionista va a un país donde hay inestabilidad política y legal. ¿Cuál es el legado que deja? Sabemos que el expresidente era una persona que generaba sentimientos encontrados. El legado se ve a las claras, señorita. Fíjese, recibimos un país quebrado, con más de 4.000 millones de dólares en deudas impagas, no podían pagar. Desde el gobierno del señor Belaúnde, Alan García también, y no podían pagar. Y hoy día, gracias a las reformas que hicimos en el periodo democrático de 18 meses, el piloto automático mediante delegación de facultades, hoy día el país cuenta con más de 80.000 millones de dólares en reservas netas, después de haber cumplido nuestros compromisos con los organismos que nos habían prestado el dinero. ¿Y cuál es el punto de quiebre? Usted lo ha mencionado al inicio de la entrevista, lo que le hizo daño o lo que afectó su gobierno fue la presencia y el poder que tuvo Vladimiro Montesinos. ¿Cuál fue el punto de quiebre ahí? El punto de quiebre fue la pésima asesoría que le brindó Montesinos a Fujimori. Ellos querían adelantar a Chávez, hacer un gobierno de esa tendencia autoritario con todos los poderes y lógicamente hacer y deshacer de nuestro país. Por eso es que inmediatamente que provocaron el autogolpe, ellos convocaron a un plebiscito para que el pueblo ratificara esa decisión. Sin embargo, nosotros hicimos una oposición muy sólida y resistente. Yo fui como presidente constitucional, reconocido por nuestra Constitución, quien convocó a una asamblea constituyente. Ellos tomaron ese llamado y esa convocatoria que hizo Máximo San Román
como legítimo presidente constitucional y lo llevaron a Bahamas y ellos consiguieron el Congreso Democrático Constituyente. Entonces esa fue la salida hacia el principio democrático. El famoso CCD. Así es. Ahí también es una pena que hayamos perdido la mayoría. Hemos podido ganar la mayoría y estoy seguro que se hubiese llevado al país a mejor destino que lo que estuvieron ahí con una mayoría absoluta y obsecuente e hicieron lo que quisieron de nuestro país. Y usted ya ha mencionado, porque se lo había preguntado, sobre el legado de Alberto Fujimori, pero ha habido otros aspectos, no solamente el tema económico que se ha mantenido hasta el momento. Bueno, nosotros hemos puesto el piloto automático en los primeros 18 meses y afortunadamente cuando Alan García fue elegido quiso bajarse del piloto automático, pero había contratos que habíamos firmado que estaban inclusive por encima de la Constitución. No se podía desarreglar los contratos unilateralmente. Perfecto. Don Máximo San Román, gracias por haber estado con nosotros en el programa, aquí en Estación Central, con estas reacciones tras la muerte del expresidente Alberto Fujimori.